En esta unidad hablaremos de algunas de las principales herramientas generadas por el proyecto Life in Basacua y sus colaboradores para contribuir en la lucha contra las especies exóticas e invasoras de los ecosistemas acuáticos de la península ibérica. Desde el proyecto Life in Basacua se han elaborado y generado abundantes recursos de muy diversa índole. Uno de los más populares es la Guía de las Especies Exóticas e Invasoras de los ríos, lagos y estuarios de la península ibérica. En ella han participado más de 40 expertos pertenecientes a más de 18 universidades, centros de investigación, organismos e instituciones. Se trata de una guía de divulgación que tiene básicamente tres objetivos: informar, concienciar e involucrar. Y en función de estos tres objetivos se ha estructurado la guía y su contenido. Así, con el objetivo de informar, se describe qué es una especie exótica, qué es una especie invasora, las principales vías de entrada y vectores, los impactos más comunes y cómo se producen estos, así como reconocer algunas especies exóticas e invasoras. Para concienciar, se ha tratado de dar a conocer la magnitud del problema. Se ha mostrado la necesidad de prevenir y de establecer sistemas de alerta temprana, y se ha mostrado que gran parte de esta problemática depende de nosotros. Por último, se ha tratado de involucrar a la gente dando acceso a la app de EASIN, que explicaremos más tarde, proporcionando los teléfonos y direcciones a los cuales dirigirse en caso de encontrar una especie exótica e invasora, y mostrando qué podemos hacer cada uno de nosotros en el día a día a la hora de luchar contra las especies exóticas e invasoras. La guía, que ha sido editada en 3 idiomas, castellano, portugués e inglés, está estructurada de modo que se dé respuesta a los 3 objetivos antes mencionados. En la primera parte se define qué es una especie exótica invasora, se describe el proceso de llegada y establecimiento, las principales vías de entrada y sus vectores, los tipos de impacto de las especies exóticas e invasoras y cómo se producen estos. El bloque central está destinado a las especies exóticas más importantes. Y finalmente, la parte en la que se trata de involucrar a la gente en la lucha contra las especies exóticas invasoras proporciona información sobre direcciones, páginas web, QRs de descarga de la app EASIN y mucha más información. En esa primera parte, además de definir qué es una especie exótica invasora, como se señalaba, se explican las principales vías de entrada y los vectores que los median. Para ello, se hace uso de este esquema en el que estas vías de entrada y los vectores están ordenados en función del grado de voluntariedad e intencionalidad asociada a cada vía, para de este modo concienciar sobre el grado de responsabilidad que compartimos. Se ha intentado que la guía sea muy visual. Para ello, nos hemos apoyado de abundante iconografía. Esta iconografía ha sido empleada para describir las vías de entrada, los vectores, la legislación en la que estaban incluidas cuando así era y los tipos de impacto que generaban. Para cada especie se ha elaborado una ficha que contenía el nombre científico, el nombre común, una imagen de la especie, el mapa de distribución en la península de cada especie exótica en el momento de elaborarse la guía y el continente de procedencia. A continuación, en formato de texto, se ha incluido una breve descripción de los caracteres más importantes, la ecología y el hábitat, su distribución original y su distribución en la península, las vías de entrada, los vectores, sus impactos y la legislación. Y en la parte inferior, la iconografía antes mencionada. De modo que prácticamente toda la información recogida en el texto está plasmada en diversos recursos gráficos. Las especies que se han incluido en la guía se han clasificado en 4 grandes grupos que, aunque tienen un trasfondo taxonómico, no es una clasificación taxonómica. Se han incluido 25 especies por cada grupo, es decir, 25 hongos, algas y plantas, 25 invertebrados, 25 peces y 25 especies pertenecientes a otros vertebrados. Por tanto, en total, la guía describe 100 especies que han sido seleccionadas por ser emblemáticas,
por su valor didáctico o por su importancia por los impactos que generan. Es decir, se ha tratado de recoger una amplia casuística con el objetivo de dar a conocer el enorme abanico de la problemática de las especies exóticas e invasoras y así hacer visible no solo la diversidad de especies exóticas, sino la multitud de vías de entradas existentes, sus impactos y cómo la legislación no está siendo capaz de abordar esta problemática en toda su amplitud. En la última parte de la guía, además de proporcionar diversas páginas web donde conseguir más información sobre las especies exóticas e invasoras o las direcciones y teléfonos a los que dirigirse en caso de detectar una especie exótica e invasora, así como proporcionar los QRs de descarga de la app de ASIN desarrollada por la Comisión Europea y ampliada por la IUCN en el marco del proyecto Life in Basacua, se proporciona un pequeño decálogo con las normas más esenciales que todos debemos seguir en nuestro día a día para combatir las especies exóticas e invasoras. En él se señala qué debemos hacer cuando viajamos, en nuestros jardines o a la hora de adquirir una mascota, entre otras cosas. Este breve decálogo ha sido ampliado por los códigos de conducta que también están disponibles en la página web del proyecto Life in Basacua. En la web del proyecto www.lifeinbasacua.com está disponible tanto la guía de las especies exóticas e invasoras de los ríos, lagos y estuarios de la península ibérica, como todo el material generado por el proyecto Life in Basacua. Por ejemplo, se puede descargar toda la campaña Revisa Limpia Seca, así como los códigos de conducta para los distintos sectores de los que hemos hablado anteriormente. Otra de las herramientas generadas por el proyecto Life in Basacua es una gran base de datos de las especies exóticas e invasoras que se ha llamado Carta Ibérica de las especies exóticas e invasoras de la península ibérica. Esta carta ibérica recogerá más de 400 especies con miles de registros en toda la península ibérica. Las búsquedas en la Carta Ibérica de las especies exóticas invasoras se harán tanto por el nombre científico de cada especie como por las familias. Para cada especie se incluye la siguiente información: el nombre científico, los nombres comunes, la clasificación taxonómica, una breve descripción de la especie y sus caracteres más importantes, el origen de la especie, las referencias bibliográficas empleadas para elaborar las fichas, un mapa con la distribución de la especie en la península ibérica, generado con los datos que se han ido recopilando durante el desarrollo del proyecto. Para mostrar esta distribución se emplearon los registros de las capturas de la especie y se muestran empleando la tecnología Google Maps con formato heatmap o mapa de calor. También se proporciona información sobre su situación en las legislaciones relativas a las especies exóticas e invasoras de la península ibérica, es decir, si están en la lista europea, en el catálogo español o en la lista nacional portuguesa. Además, incluye, empleando diversa iconografía, información sobre los hábitats en los que están presentes, así como las principales vías de entradas de estas especies. Y finalmente, se añaden distintas imágenes de la especie para facilitar la identificación de la misma. Vinculada a la Carta Ibérica de Especies Exóticas e Invasoras, se ha creado Ibermis, que es una plataforma disponible en inglés, portugués y castellano sobre las especies invasoras acuáticas en la península ibérica. Se trata de un sistema de información en línea que tiene por finalidad localizar e identificar los focos o poblaciones de especies exóticas e invasoras en la península ibérica, principalmente aquellas que afectan a los ecosistemas de agua dulce y estuarinos. De esta manera, se contribuye a aumentar las posibilidades de prevenir su asentamiento y limitar sus impactos negativos sobre nuestro medio ambiente y economía. Se espera que esta plataforma ayude a los responsables políticos y científicos en sus esfuerzos por hacer frente a las invasiones de las especies exóticas, contribuyendo a la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre especies exóticas e invasoras, publicado en 2014 por la Comisión Europea.
En esta plataforma se puede acceder a gran parte del trabajo generado por el Life Invasacua. Así, en recursos, se pueden descargar los materiales de la campaña Revisa Limpia Seca, la guía de las especies exóticas e invasoras de los ríos, lagos y estuarios de la península ibérica, algo de legislación, publicaciones como los manuales elaborados por la IUCN, herramientas, material didáctico e incluso se proporciona acceso a otras bases de datos sobre las especies exóticas e invasoras. En definitiva, todo tipo de recursos que puedan ayudar a la sensibilización y mejor conocimiento de la problemática de las especies invasoras acuáticas en la península ibérica. Estos recursos están dirigidos a educadores, estudiantes y diversos colectivos vinculados a actividades de uso y recreo de los ríos y estuarios. Además, la plataforma Ibermis posee un mapa visor en el cual pueden verse los datos de presencias de especies exóticas e invasoras obtenidos tanto por EASIN, por sus siglas en inglés, el Sistema Europeo de Notificación de Especies Exóticas, como por la Sociedad Ibérica de Ictiología, y pueden verse en forma de clúster o con mapas de calor, como en el caso de la Carta Ibérica de Especies Exóticas e Invasoras. Desde la plataforma Ibermis también se puede acceder a las fichas que están disponibles en la Carta Ibérica de Especies Exóticas e Invasoras, eso sí, con un formato ligeramente diferente. Por último, desde la plataforma Ibermis se proporcionan los enlaces para la descarga de la app de EASIN. La app de EASIN fue desarrollada por la Comisión Europea y ha sido ampliada para la península ibérica gracias, entre otros, a los esfuerzos del proyecto Life Invasacua. Desde Invasacua hemos contribuido para ampliar la app de EASIN con especies que están consideradas como exóticas e invasoras para el contexto de la península ibérica. Así, además de las especies recogidas en la lista de especies exóticas preocupantes para la Unión, ya incluidas en la app, se han incorporado para el contexto peninsular otras especies por su importancia, su impacto, su valor simbólico o didáctico. La selección de las especies para el contexto peninsular tuvo, además, en consideración las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras y sus sucesivas actualizaciones, así como las especies de la Lista Nacional Portuguesa de Especies Invasoras. Para poder reportar sobre cualquiera de las especies es necesario registrarse. Para ello existen diversos mecanismos, ya que se puede usar la cuenta de Facebook, Gmail u otras. Una vez dentro, podrás seleccionar la especie por el hábitat y el grupo al que pertenece y reportar su presencia. Para ello, solicitan algunos datos, como las coordenadas, el número de individuos o la superficie estimada que ocupan, e imágenes de la especie o de los individuos. Es importante que estas imágenes permitan identificar correctamente la especie, ya que un equipo de expertos debe revisar el registro antes de validarlo. Una vez validado, tu registro pasará a ser parte de la información que la Comisión Europea maneja sobre las especies exóticas invasoras, por lo que puedes solicitar a los Estados miembros que tomen medidas frente a esas especies exóticas invasoras, de acuerdo con la legislación vigente. Desafortunadamente, no es posible reportar la presencia de una especie que no esté en la app, por lo que si localizas una especie exótica, siempre debes avisar a las autoridades correspondientes, Seprona, Policía Local, Comunidades Autónomas, etc. Las especies exóticas invasoras son una de las mayores amenazas para la biodiversidad y la actividad humana, pero ayudar a erradicarlas está también al alcance de tu móvil. Es muy fácil. Descárgate de manera gratuita la aplicación Especies Exóticas Invasoras diseñada por la Comisión Europea. A través de la misma podrás descubrir cuáles son las especies invasoras presentes en la península ibérica.
El listado de la comisión ha sido ampliado por la UICN en el marco del proyecto Life in Basacua. Y lo más importante, podrás informar de la presencia de especies invasoras. Sigue estos pasos. Cuando veas una especie susceptible de ser invasora, hazle una foto. A continuación, abre la aplicación y vete al apartado Informar de una observación. Una vez dentro, selecciona la especie, sube la foto, incluye la ubicación de donde la has visto, la fecha, la extensión que crees que ocupa aproximadamente y el medio al que pertenece, marino, agua dulce o terrestre. Si tienes algún comentario, añádelo. Y al final, pulsa Enviar para que tu observación quede registrada. Un equipo de expertos se encargará de validar lo que has visto y con tu gesto contribuyes a la detección temprana de nuevas invasoras. Además, como parte del proyecto europeo Life in Basacua, la UICN ha desarrollado la plataforma IBERMIS, abreviatura de Iberian Monitoring Invasive Species. En ella encontrarás un amplio catálogo de información sobre especies invasoras en la península ibérica. Contarás también con un mapa donde visualizar qué especies exóticas invasoras hay en cada lugar, fruto de las aportaciones de la ciencia ciudadana y de las observaciones de la Sociedad Española de Ictiología. Con la aplicación y la plataforma IBERMIS, el proyecto Life in Basacua da un paso más para sensibilizar sobre esta problemática y reducir la expansión de especies invasoras. Curso realizado en el marco del proyecto Life in Basacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.